Bien, bueno, ¿se ve la pantalla entonces? ¿Alguien me contesta? Sí, 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 profesor. sí, sí, sí. Bueno, listo, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la parte de las carpinterías. Yo para trabajar más cómodo las carpinterías voy a ocultar el techo apagando el ojito de la etiqueta y también este volumen que le hemos llamado cielo raso. Apa, me había olvidado de ponerlo en la etiqueta cuando cuando les estuve mostrando las operaciones. Entonces vengo acá, lo pongo en la etiqueta cielo raso y ahora sí se apaga. ¿Ven? Si yo ahora prendo, ya se prende. Bueno, vamos a hacer las carpinterías. Fíjense que acá vamos a tenemos dos carpinterías que tienen el mismo tamaño, dos ventanas que tienen el mismo tamaño. Eso quiere decir que se repiten en el modelo. Entonces, lógicamente, ¿qué usaríamos? ¿Grupo o componente? Ahí que me conteste. Componente. Así es. Como se van a repetir, y yo quiero que después si edito una, se editen todas, necesito usar componentes. Imagínense que ustedes hacen un edificio mucho más complejo que puede tener, no sé, 30 ventanas. Y que después en lo que están modelando deciden que hay o un error de modelado o quieren cambiar el diseño de una ventana o algo y no tienen hecho componente. ¿Lo van a tener que hacer 30 veces de vuelta? No. Si hacen el componente van a modificar una y se va a modificar todo. Entonces, yo voy a crear una etiqueta. La etiqueta la puedo crear antes o después. Voy a crear una etiqueta ahora que se llame carpinterías. Enter. Y voy a empezar con las ventanas. Voy a venir acá y voy a dibujar un rectángulo en este hueco que ocupe todo el espacio que va a ocupar la ventana. ¿Ok? Lo dibujo del lado de adentro porque eh, las ventanas se colocan en general del lado interior. Voy a hacer triple clic y voy a hacer clic derecho y voy a poner crear componente. Y a ese componente le voy a llamar ventana 1. Supongamos que puede haber más ventanas, así que le voy a llamar ventana 1. O le voy a llamar, voy a poner crear, pero voy a medir acá el ancho. Tiene 2 metros con 75. Entonces voy a seleccionarlo y acá le voy a cambiar en definición, voy a poner ventana y le voy a escribir 2,75. Para que yo me acuerde, hago clic afuera, si lo selecciono ahora queda cambiado el nombre, ventana 2,75. Eso es para que yo me acuerde que la ventana tiene esa medida. Ustedes lo ven parpadear a esto, a las pestañas de etiqueta, información de la entidad y eso. No. No, yo lo veo parpadear, no sé por qué, bueno, no importa. Mejor si ustedes no lo ven así. Bueno, tenemos entonces hecho el componente ventana. Yo voy a entrar acá y vamos a hacer como recién, vamos a hacer triple clic adentro del componente y vamos a crear un grupo con esta superficie. ¿Para qué? Para que me sirva de referencia. Fíjense que me está molestando acá para ver la columna. Entonces voy a apagar la etiqueta columnas. Voy a generar esa superficie para que me sirva de referencia para dibujar los otros elementos. Y voy a
Por ejemplo, podría hacerlo ahora, podría hacerlo después, yo lo voy a hacer ahora. Voy a copiar este componente con mover y la tecla control y lo voy a pegar en el otro vano donde quiero que vaya la misma ventana. Pero, fíjense que si yo, por ejemplo, edito este componente, no, acá cometí un error. Yo estoy dentro del componente todavía y lo que hice fue copiar el grupo. Yo salgo y es un solo componente que se llama ventana. Y yo no quería hacer eso. Entonces voy a hacer Control Z, voy a salir del componente y ahora sí, seleccionando el componente, lo voy a copiar y lo voy a traer al otro hueco. Pero fíjense que si yo ahora entro al componente y lo edito, voy a hacer una edición cualquiera para que vean. Por ejemplo, no sé, genero este círculo y hago una extrusión. Fíjense que los dos están moviéndose en el mismo sentido, porque yo lo copié en la misma orientación en la que estaba. Yo lo que debería hacer es, lo selecciono, voy a hacer clic derecho y voy a venir a dar la vuelta. Esto es muy útil también. Y voy a hacer que se dé la vuelta en dirección al eje verde. Fíjense que yo acá atrás lo veo al eje verde y yo quiero que se refleje perpendicular a ese eje. Entonces, eje verde del componente, dar la vuelta y ahí se dio la vuelta. Ahora lo voy a mover de vuelta hacia esa posición. Entonces ya tengo la orientación correcta. Están en orientaciones opuestas. Entonces lo que modifique en uno se va a modificar de manera correcta en el otro. Bueno, voy a entrar ahora, selecciono, por ejemplo, selecciono así todo el círculo, todo el cilindro, perdón. A veces cuando se trata de cilindros o superficies curvas, conviene seleccionar con la ventana que lo abarque todo, porque con el triple clic a veces selecciona no del todo bien. Voy a hacer suprimir. Fíjense que yo uso cosas para verificar otras, o sea, yo acá para mostrarle, pero también para verificarlo yo, creé ese cilindro que me iba a permitir saber cuál era la orientación del componente. Bueno, listo, ahora tengo hechos los dos componentes. Tengo acá, ¿ven? Un componente lo selecciono y me dice que hay dos en el modelo y acá está el otro. Y están orientados de manera opuesta. Eso también me lo muestra la orientación del color de sus caras. Bueno, esta superficie, voy a entrar al componente, se pone todo en gris. Tenía este grupo hecho con esta superficie. Acá podría, ya teniendo el grupo S, podría, por ejemplo, decir, me molestan los muros para trabajar. Entonces tengo dos opciones. Puedo apagar la etiqueta muros o puedo recurrir a la pestaña ver, vengo acá a edición de componentes y si yo tildo ocultar el resto del modelo, yo cuando esté dentro de un componente, todo lo que está fuera de ese componente se va a ocultar, salvo el otro componente que es igual. Si yo hago escape, van a ver que aparece todo. Si yo entro al componente, desaparece todo. Pero yo prefiero que esto a veces también genera confusión a la hora de trabajar. Tienen que saber usarlo. Yo en este caso creo que voy a destildarlo y lo que voy a hacer simplemente es apagar los muros momentáneamente. Bueno, tenía entonces a su vez dentro del componente la superficie esta que creé como un grupo para que me sirva de referencia. Y ahora voy a empezar vamos a hacer unas ventanas corredizas de 2 hojas. Entonces voy a venir,
Yo voy a hacer un modelo muy simplificado de ventana. Ustedes después lo pueden modificar y mejorarlo mucho. Esto, si lo vemos como constructivamente, va a tener un montón de errores, seguramente. Pero bueno, a ver, vamos a hacer primeramente un marco para toda la ventana. Entonces yo voy a hacer un rectángulo de la misma medida que este que tenía acá, que no se va a ver ahora porque están superpuestos, pero me va a permitir hacer una equidistancia. A ver qué pasó. Apago los muros. Ahí está. Vamos a hacerlo de vuelta. Fuera del grupo voy a crear un rectángulo y voy a utilizar la herramienta equidistancia. No sé por qué no me está ayudando. A veces las cosas no salen. Bueno, hagamos una cosa. Usemos este rectángulo como base para el marco. Cuando las cosas no le salen de una forma, lo pueden hacer de otras. Tienen que tener esa flexibilidad. Yo voy a entrar entonces al grupo este que había usado de base. Voy a hacer una extrusión y le voy a dar unos 0.08 para que tenga unos 8 centímetros de profundidad el marco. Y voy a hacer una equidistancia y le voy a dar 0.04 para que tenga unos 4 centímetros de espesor el marco y voy a venir a empujar y tirar y voy a hacer, lo voy a vaciar. Ahora voy a hacer escape, voy a encender el muro y fíjense que ahora tengo hecho el marco en los dos casos. Bien, ¿qué sigue? Voy a apagar de vuelta los muros, voy a volver a entrar al componente con doble clic. Tenía el grupo este que es el marco, que ya era un grupo porque yo lo hice sobre ese grupo que era la superficie. Ahora voy a venir y voy a generar otro rectángulo que va a venir desde esta esquina hasta este punto que me indica punto medio en el grupo, ¿ves? Eso quiere decir que voy a la mitad del marco este. Voy a hacer clic ahí. Fíjense que aparece en los dos componentes. Y voy a hacer algo parecido al marco este, pero para generar el marco de una hoja. Entonces voy a hacer triple clic para seleccionar esta superficie que acabo de crear. Voy a hacer clic derecho. Y como las hojas también se repiten, yo dentro de una ventana tengo dos hojas. Voy a volver a hacer un componente para que si tengo que corregir una hoja, se corrijan las dos. Entonces voy a venir a crear componente y le voy a poner hoja y le voy a poner hoja ventana 2,75 para saber que es la hoja de la ventana de 2,75. Voy a hacer doble clic, ahora sí, en el componente este que está dentro del otro componente y voy a hacer una extrusión. Y se acuerdan que el ancho total del marco, fíjense, acá abajo también, ahí abajo a la derecha me lo indica, es 0,08, que eran 8 centímetros. Yo lo voy a hacer de la mitad. Le voy a dar 0,04. Ahí está, Enter. Y fíjense que ahora este elemento tiene 0,04. Entonces el componente este de la ventana
vamos a hacer lo mismo que hemos hecho recién, una equidistancia. Vamos a darle 0,04 también para generar el marquito de la ventana, de la hoja de la ventana, perdón. Y ahora voy a hacer triple clic en ese marquito, voy a hacer clic derecho y voy a crear un grupo adentro de ese componente. ¿Por qué voy a crear un grupo? Porque el componente hoja de la ventana no solo tiene marco, sino que también tiene el vidrio. Y si yo quiero dibujar el vidrio y no hago este grupo, se me va a pegotear. Y si se pega, después va a ser un problema para editarlo y va a ser un problema para ponerle los materiales y para todo. Entonces, como siempre les digo, cada vez que generan ya una geometría, crean un grupo o un componente. En este caso yo creo grupo porque ya estoy dentro del componente que se va a repetir. O sea, dentro de este componente no va a haber muchos marcos, va a haber uno solo dentro del componente hoja de la ventana. Entonces, con un grupo está bien. Y me faltaría hacer el vidrio. Voy a hacer para el vidrio simplemente una superficie. Voy a hacer un rectángulo acá. Voy a hacer doble clic para seleccionarlo porque es una superficie. Voy a poner crear grupo y voy a mover este rectángulo hacia la mitad del marco de la hoja de la ventana. Entonces selecciono desde este punto y lo traigo hacia el punto medio. Y ahí está ubicado a la mitad. Solo en este caso voy a venir a la pestaña Materiales para que lo podamos visualizar mejor. Voy a abrir la pestaña Materiales. Después vamos a ver bien esto, pero se les va a desplegar acá esta pestaña que a su vez tiene una subpestaña que dice Seleccionar. Y yo acá voy a desplegar, justo por defecto estaba en madera, voy a desplegar aquí y voy a elegir vidrios y espejos y voy a seleccionar un vidrio, por ejemplo este que dice vidrio translúcido azul, y van a ver que aparece este tarrito de pintura y con ese tarrito de pintura voy a pintar el vidrio, nada más. Y ahora voy a hacer escape, perdón, voy a hacer espacio para entrar en este elemento y voy a hacer escape para salir de todo. Voy a cerrar la pestaña esta, o achicar en realidad la pestaña, contraer la pestaña de materiales. Voy a volver a expandir las pestañas de etiquetas y voy a ver qué pasa con los muros. Entonces ahí tengo la ventana con una sola hoja. Bueno, voy a apagar el muro y voy a entrar al componente ventana y acá voy a seleccionar el subcomponente hoja de la ventana y voy a venir acá a mover y lo voy a copiar. De aquí, con la tecla control, hasta aquí, y de aquí lo voy a llevar hacia atrás también, así aparezca con el cruce que tienen las ventanas. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, modificar algo de una hoja de la ventana, entro a una hoja, por ejemplo, yo quisiera hacer más ancho el marco. Voy a entrar acá al grupo del marco y puedo, por ejemplo, ensanchar el marco, no sé, o quisieran crear una ventana medio rara, y fíjense que eso se modificó en todos los componentes, o sea, en todas las hojas de ventana, y a su vez en los dos componentes que conforman a la ventana. Ahora voy a hacer Control Z, para volver a la medida original. Voy a hacer la barra espaciadora o venir acá al cursor para entrar a la herramienta de seleccionar, escape, 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 y
voy a encender los muros. Fíjense que yo había cometido un pequeño error, que era no poner las ventanas estas antes en la carpintería etiquetas. Perdón, en la etiqueta carpinterías. Entonces las voy a seleccionar y voy a venir acá a la etiqueta carpinterías para que las pueda apagar y prender. Y puedo prender los otros elementos, las columnas, el cielo raso y el techo. Bien. Ahora vamos a apagar el techo, vamos a apagar de vuelta las columnas, el cielo raso, y voy a hacer la puerta. Voy a hacerlo más rápido ahora. Voy a crear un rectángulo, lo voy a hacer acá, voy a hacer como hice recién, doble clic, voy a crear componente, le voy a llamar puerta principal y lo voy a colocar en la etiqueta carpinterías también. Voy a entrar al componente haciendo doble clic, voy a la herramienta empujar y tirar y voy a crear primeramente el marco. Voy a hacer doble clic, voy a hacer un grupo. Bueno, lo voy a hacer así nomás. Voy a darle de vuelta 8 centímetros, o puedo tomar la referencia acá del marco de la ventana, voy a escribirlo. Y ahora ¿se acuerdan que? Voy a apagar los muros. ¿Se acuerdan que con la herramienta equidistancia hacíamos una equidistancia de todo? Pero en este caso, como es el marco, yo quiero que esté vacía la parte de abajo. Entonces voy a seleccionar solo estos tres bordes. Voy a aplicar la equidistancia y le voy a dar 0.04, Enter. Entonces fíjese que ahora la equidistancia se hizo solo de tres bordes. Voy a la herramienta de extrusión y creo el marco. Ahora selecciono todo y creo un grupo que sea ese marco. Y ahora voy a hacer la hoja. Para hacer la hoja voy a hacer un rectángulo. Así. Voy a darle 0,04 para que tenga 4 centímetros de espesor. Voy a hacer triple clic. Voy a crear grupo y ahí tengo la hoja. Y para que no sea tan aburrida, tan ciega, voy a entrar acá a la hoja y haciendo doble clic en el grupo, voy a, por ejemplo, trazar una línea guía desde este borde a 0,15, a 15 centímetros, y voy a 0,20, trazar otra, y acá, por ejemplo, a 0,30 o 0,50, mejor, y desde acá arriba a 0,15 también. Voy a generar un rectángulo para hacerle un hueco. Voy a venir a la herramienta empujar y tirar, me voy a ir hasta la parte de atrás y ahí creo un hueco en este elemento. Espacio para ir a seleccionar y escape para salir del grupo. Y me faltaría un vidrio. Entonces ahora, fuera del grupo, voy a crear otro rectángulo. Voy a hacer doble clic como recién. Voy a crear un grupo para que sea el vidrio. Lo voy a mover con la herramienta mover. Lo voy a mover 2 centímetros porque sé que el ancho de la hoja es 4 y lo quiero mover hasta la mitad. Entonces, 0,02. Ahí lo dejo ubicado en la mitad de la hoja. Y voy a venir, como hacíamos recién, a la
pestaña de materiales, acá en la bandeja predeterminada, voy a elegir acá vidrios y espejos, voy a elegir vidrio translúcido azul y con el tarrito de pintura voy a pintar ese vidrio. Ahora contraigo esa pestaña, vuelvo a activar la pestaña de etiquetas, voy a la flechita de seleccionar, aprieto escape, escape, para salir de la edición. Ya no necesito esas guías, entonces voy a venir a edición, eliminar guías y voy a encender los muros. Y verán que ya tengo la puerta hecha. Voy a encender las columnas, voy a encender el cielo raso y voy a encender el techo. Y así tienen creada ya estos elementos que completan bastante más la cabaña que venimos haciendo. Voy a detener la grabación.